Información importante, sobre todo para aquellas personas que buscan trabajo, porque especialistas en recursos humanos recomiendan, sobre todo a jóvenes que buscan el primer empleo, cuidar su aspecto personal cuando van a presentarse a una entrevista laboral. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día en tu vida, reza la célebre frase atribuida a Confucio. Actualmente, se considera que el éxito laboral depende en gran medida de la elección de la carrera u oficio. Una gran parte de las instituciones educativas cuenta con psicólogos que trabajan en la orientación vocacional con los jóvenes, desde el 9º grado en el caso que puedan elegir un bachillerato técnico o en el 3er año de la media. Están los psicólogos y psicopedagogos apoyando a estos jóvenes, viendo un poco su interés, viendo un poco las aptitudes que tienen para ciertas carreras, viendo un poco si consigue también un poco eso, enfocar un poco también con la realidad económica familiar, esa elección. No en todos los casos, los jóvenes que egresan del ciclo secundario pueden acceder a la universidad. En los colegios también se debe trabajar sobre las posibilidades existentes, de acuerdo a la realidad del alumno. Decirles también que si bien hay carreras bastante largas, tenemos también en nuestro país carreras técnicas de mandos medios, que son salidas laborales bastante rápidas y que puede ser una primera lección para poder llegar o para poder buscar un poco ese camino un poco más largo hacia las carreras universitarias, que generalmente son las un poco más costosas. Desde el propio Ministerio del Trabajo se había detectado una dificultad frecuente entre los jóvenes. Era su falta de preparación para enfrentar una entrevista laboral. María José Ramírez, experta en recursos humanos y gerente del rubro en reconocidas empresas, recomienda en primer lugar cuidar el aspecto personal al presentarse para un puesto de trabajo. Presentarse bien vestido, bien discreto, ¿verdad? Digamos, con cosas bien claras, no tan llamativas, ¿verdad? Un maquillaje súper sencillo, ¿verdad? Una camisa, si vamos a hablar así de específicos detalles, puede ser una camisa, un pantalón, no hace falta de traje, ¿verdad? No será que sea ya un cargo muy ejecutivo, ¿verdad? Otro aspecto es el de poder resumir en un corto lapso de tiempo la preparación, experiencia laboral y expectativas para convencer al entrevistador que el postulante es la persona que busca. Lo importante es estar seguro, sentirse tranquilo, ¿verdad? Desde llegar, cuando uno le pasa la mano a la otra persona, apretar bien, o sea, no el de pasar así despacio, sino siempre con mucha firmeza, saludar con así muy así en forma clara, ¿verdad? Contándole sobre tu experiencia de vida, lo que haces, o sea, hay que más que nada no esperar a que el entrevistador te quite las palabras, sino uno ya adelantarse, ¿verdad? La preparación del currículum vitae también es importante. En Internet existen modelos disponibles para su elaboración, pero la profesional recomienda claridad y brevedad. Incluso señala que no es necesario adjuntar la copia de todos los títulos obtenidos si la empresa no lo solicita. No más de una hoja, el currículum donde explique tus datos, qué estás haciendo actualmente, qué estás estudiando y bueno, básicamente lo que estás buscando, ¿verdad? O sea, cuáles son tus objetivos, tus datos personales y tu experiencia, y si es que tenés, por ejemplo, no tenés experiencia laboral, poner, por ejemplo, bueno, estuve participando en una selección de básquetbol o estuve en un grupo, ¿verdad? Eso llama mucho la atención. Pero, ¿qué aspectos tienen en cuenta las empresas para elegir a una persona cuando a 2 o más cuentan con el mismo nivel de preparación para un trabajo? Según la experta, el secreto está en la predisposición. Que sea una persona desde un primer instante predispuesta a trabajar, no que ella venga de entrada y te pregunte, bueno, yo quiero trabajar de tal hora nomás, o quiero hacer esto, lo otro, no poniendo ya condiciones de entrada, sino que mostrando una cierta predisposición, más si va a ser el primer empleo, ¿verdad? Porque uno tiene que estar dispuesto a aprender, ¿verdad? Hay que estar dispuesto a aprender de cada cosa, sin ningún inconveniente, ¿verdad? Sin ningún pero, ¿verdad? Si bien los criterios también varían entre una empresa y otra, en la actualidad se valoran, además de la responsabilidad, la capacidad de trabajo en equipo y de poder adecuarse a la movilidad o cambios que se puedan generar tanto en una empresa en particular
como en el mercado global.